Vamos ahora a Colombia, vamos a hablar de Colombia. Hemos invitado por una parte a Sergio Tálora, periodista del Diario Las Américas. Sergio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Cristian Mancera, director de la tribunacolus.com, abogado, Félix, periodista. Gracias, Cristian, por estar aquí. Y vamos a hablar, bueno, siempre hablamos del diálogo de paz en La Habana, entre las FARC y el gobierno, pero vamos a hablar ahora del ELN, Ejército de Liberación Nacional. Dice que esta guerrilla, que no hay voluntad por parte del gobierno de negociación. Sin embargo, me estaba comentando Tálora que el presidente Santos dio un paso hoy. ¿Cuál es? El paso es que anunció que le ha dicho a los negociadores que empiecen a explorar un cese bilateral del fuego. O sea que eso es desde mi punto de vista, eso es una muy buena noticia porque apoya la afirmación que dijo Santos hace unos días, que ahora sí va a haber una sincronía entre la negociación en La Habana y lo que pasa en el país. Estaba hablando de diálogos exploratorios, ¿no? Sí, o sea, empezar ya. Recuerda que en este momento, desde el 20 de diciembre, las FARC están en tregua unilateral. Y según el gobierno, no ha habido ruptura de esa tregua, aunque las FARC han denunciado, como suele pasar siempre, que ha habido hostigamiento del ejército, pero en general ha sido una tregua que al parecer se ha respetado. Bueno, en ese sentido, el presidente en su locución presidencial de hoy, en lo que ha estado diciendo en los últimos días, instó no solamente a los negociadores a que adelantaran esfuerzos para lograr ese cese bilateral del fuego con las FARC y la dejación de las armas de este grupo de guerrilleros, sino también adelantar la dejación de las armas del ELN y buscar unos diálogos exploratorios con esta guerrilla también. Dice el ELN que estaría dispuesto a dejar las armas en caso de acuerdo. Exacto, pero el ELN también ha denunciado el hecho de que no hay una voluntad tal vez decidida por parte del gobierno nacional para adelantar los diálogos también con ellos. ¿Qué tan cierto sea eso o no? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió a desmentir que había la voluntad por parte del gobierno de adelantar un diálogo alterno con el ELN, pero de una y otra manera ese diálogo tal vez ha estado ahí como en el tintero, tal vez no sé, porque el ELN toda la vida se le ha pasado diciendo que quiere negociar y finalmente nunca lo hace. Lo ha hecho con todos los gobiernos, desde Ernesto Samper hasta hoy, y pues no se ha llegado a ninguna conclusión. Entonces esperemos que en esta oportunidad pues se logre algo y que no sea una cortina de humo adicional, ¿no? Bueno, no, desde antes de Ernesto Samper, o sea, el ELN está negociando desde la década de los 80. Incluso secuestró al hermano de Belisario Betancur, el presidente, en 1982. Pero el problema con el ELN es que siempre ha sido una guerrilla muy escurridiza, en el sentido de que es demasiado, no tiene el pragmatismo, digamos, de la dirigencia de las FARC. ¿Cómo podemos definir lo que es la diferencia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las FARC? De nacimiento, el ELN es una guerrilla castrista, nacida al calor de la Revolución Cubana. Por eso cada vez que ha habido una negociación con el ELN se acudía a La Habana directamente. Exacto, y bajo la teoría del foco guerrillero. Y es una guerrilla, además, que tuvo una parte de dirigencia estudiantil universitaria importante en esa época, aunque también había dirigentes campesinos, pero el grueso de la dirigencia era una dirigencia más o menos, digamos, que había ido a la universidad o eran dirigentes regionales. ¿Ideológicamente diferente? Sí, había lo que te digo, era una guerrilla básicamente castrista, o sea, en las tácticas, digamos, de guerra era muy distinta a las FARC y además su nacimiento era muy distinto. Las FARC es una guerrilla absolutamente campesina, o por lo menos en ese momento el ELN había una combinación ahí. Acuérdate que el cura Camilo Torres llegó al ELN. Entonces ahí había ese, bueno, y ese punto también de la religión, que ellos también tuvieron en eso de la teología de la liberación un punto importante en su estructura ideológica, digámoslo así. Y en la táctica y en la estrategia entre los dos grupos guerrilleros siempre hubo diferencias e incluso hace un tiempo los dos se enfrentaron militarmente en zonas del país. Sí, pero también hay que reseñar algo importante y es el hecho de que a mí me parece que, o sea, claro, estamos haciendo esta negociación con las FARC y así se está de acuerdo o no, en el caso, digamos, de muchos colombianos que piensan que la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano de una u otra manera ya negociaron ese cese bilateral. El gobierno ha rendido el ejército y ha humillado a las fuerzas militares ante la guerrilla de las FARC con ese cese bilateral, en donde no hay hostigamientos, no hay ataques, no hay bombardeos, en fin. Pero con el ELN me parece que no se puede dejar por fuera
porque me parece que estaríamos dejándole a otro gobierno y seguimos en este juego sucio y, como yo denomino, asqueroso de mantener el país en una guerra y en vilo, ¿no? Entonces yo pienso que Juan Manuel Santos, si está negociando la paz con las FARC, debe incluir el ELN cuanto antes para que no nos quede ese remanente allí, para después de que se socialice y se pacifique esos dos grupos, podamos perseguir con mano dura toda esta mano de delincuentes y acabarlos de una vez por todas. Si me permites, quiero ponerles declaraciones del presidente Santos, también reacción también de declaraciones del ELN y seguimos con el análisis. Queremos invitar al ELN a unirse a la iniciativa de un cese al fuego unilateral como lo hizo las FARC. Y también queremos invitarlos a llegar a un acuerdo lo más pronto posible sobre los puntos de la agenda que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo. Hemos tenido, por supuesto, muy en consideración el cese al fuego unilateral e indefinido que declaró las FARC. Y sobre este punto debemos reconocer que las FARC ha cumplido. Bueno, a ver lo que dijo el ELN. El gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello ha convocado a la insurgencia. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano. Si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas. El gobierno de Santos tiene la disyuntiva de persistir en su política de guerra y pacificación o atreverse a un verdadero camino de paz deseado por todos los colombianos. No sé por qué, Sergio, te vi un gesto incrédulo. ¿Te interpreté mal cuando estabas viendo eso? Sí, porque es que el discurso del ELN es un discurso muy cimentado sobre la ideología y no sobre hechos reales. No quiero decir que las FARC sean ni mucho menos el ejemplo de pragmatismo, pero creo que ahí hay dificultades. Primero porque el Estado colombiano no va a dejar de combatir a la guerrilla. Segundo, porque hay que recordar, no sé si tú lo sabes, el ELN fue derrotado militarmente en 1973. Derrotado. O sea, no, en una toma guerrillera el ejército lo acabó. Y resucitó en el 86, en 1986, con lo que se llamaba la vacuna petrolera, volando el oleoducto una y otra vez, y ahí empezó a surgir. Entonces, el ELN siempre ha habido muchas dificultades para llegar a una negociación. Ha sido una guerrilla que siempre ha recibido golpes militares muy fuertes. Es una guerrilla que no ha tenido el crecimiento de frentes guerrilleros como las FARC. Y en este momento, eso que oíamos ahí, pues son más consignas muy ideológicas que la realidad misma. O sea, es increíble que en este momento todavía siga pensando, vamos a ver si dejamos o no dejamos las armas, ¿no? Como si las condiciones históricas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, no hubieran cambiado radicalmente para que eso, sea pero me parece que hay algo que me pareció interesante, que lo he mencionado y lo he mencionado también en el tema del proceso con las FARC, Félix, es el hecho de que se habla solamente de dejación de armas y no se habla de una desmovilización, no sabemos a quién se le van a entregar estas armas, qué va a pasar con ese saldo de armas de las FARC y si estos sujetos van a mantener las armas guardadas y qué va a pasar si van a tener grupos, no sé, de autodefensas, pues o se le llame algo así, en donde van a estar preparados para andar atacando a la ciudadanía cuando no les parezca que algo está funcionando a su antojo. Entonces me parece que para mí el proceso de paz es bueno para el país mientras se logren cumplir las metas trazadas, que son que no haya impunidad, que haya justicia y que haya reparación. Mientras eso no se cumple, el proceso de paz va a ser un fracaso y mientras la guerrilla no realmente se desmovilice y no se reinserte en la vida civil, estamos jugando simplemente a alabar y a legalizar a estos sujetos indeseables y sus fortunas y el resto de la población queda en manos y a merced de delincuentes, como pasó con el caso de los paramilitares que se desmovilizaron y los que realmente estaban los combatientes rasos siguieron armando bandas criminales. Tengo que ir a la pausa, regreso con los dos y ya pues las palabras finales. Quédese con nosotros.
Estamos aquí de regreso en A Mano Limpia. Sergio Tálora, periodista del diario Las Américas, nos acompaña. También Cristian Mancera, director de la tribuna colus.com. El tema es el ELN y un diálogo, ¿no? Una negociación por parte del gobierno. Había escuchado los puntos de vista. Coinciden en el día de hoy los dos bastante, muchos de los puntos que han expuesto. En América Latina, para los dos, muchos exguerrilleros en otros países han accedido al poder a través de las urnas. Consiguieron a través del voto lo que en un momento determinado a través de las armas no pudieron conseguir. ¿La guerrilla colombiana aprendió esto y saben que ese es el camino? Esa es una buena pregunta. Yo creo que las FARC van por ese camino. Yo creo que las FARC van desarrollando, digamos, esa posibilidad, pero la diferencia que hay, por ejemplo, entre El Salvador y Colombia es que la guerra en Colombia, primero, ha durado muchos años y el deterioro que eso ha generado en todo el tejido social significa que hay mucho resentimiento, ha habido muchos muertos, ha habido muchos atropellos por parte de la guerrilla, por parte de los paramilitares, por parte del ejército, por parte de todo el mundo y por lo tanto se hace complicado ese proceso, esa pedagogía de aceptar un proceso de paz. Yo creo, francamente, que la guerrilla colombiana, por lo menos las FARC, están dispuestas a jugarse la vida política, digamos, por la vía democrática, precisamente porque una guerrilla como la de El Salvador, la del Frente Farabundo Martí, pues no solamente dejó las armas, sino su movimiento. Pero no solamente guerrillas, estoy hablando además de alcaldes en Colombia o en otros países de América Latina, presidente. Pero yo te menciono, por ejemplo, un ejemplo que me parece importante reseñarlo. En Colombia hemos tenido una guerrilla que ha peleado contra el Estado y en ese proceso ha matado y masacrado al pueblo que ha dicho defender. Y muchos años. Exacto. Entonces, contrario a eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que es un guerrillero, un exguerrillero, el caso del presidente Mujica, pero ese señor es presidente, pero él peleaba contra una dictadura militar y había un contexto ideológico totalmente diferente y no hay ese desgaste que mencionas tú en ese sentido. Pero yo sinceramente pongo en duda de que el pueblo colombiano, así estos sujetos se sometan a las urnas y se lancen a un cargo de elección popular, el país creo que tendrá la oportunidad en ese momento, y ojalá lo tenga y lo haga, de castigar a estas personas y evitar al costo que sea que se hagan elegir en un cargo de elección popular, porque me parece que es una burla, es como una... Pero ¿te parece, me queda poco tiempo, ¿te parece, dime casi un sí o un no, que se decida eso a través del voto? Que el pueblo colombiano sea el que dice sí o diga no. Exacto, va a haber un referendo y vamos a decidir el tema de si vamos a aprobar el proceso de paz o no, pero no nos podemos dejar meter el gol de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ahí sí es cierto que rendimos el país a la guerrilla y a las FARC. Sí, claro, va a haber un referendo, eso ya está decidido en toda la negociación. Y lo que está diciendo él tiene razón, o sea, si la guerrilla se somete a la voluntad popular y gana o pierde, bueno, va a ganar o perder, ¿no? En la democracia. Entonces, eso será absolutamente legítimo, se verá, pero lo importante es que sea la posibilidad de desarmar estos movimientos guerrilleros y llegar a una alternativa política viable. Las armas, porque si no, pues están jugando es que no va a haber desmovilización sin entrega de armas. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa y regresamos.